Feliz tarde, queridos radioescuchas de Humesit Radio. Estamos en tu programa Club de Cine en la Radio. Hoy tenemos la casa llena. Hoy me acompañan puros caballeros, pero tenemos un tema muy interesante. Si hoy Débora nos abandonó, y bueno, vamos a debatir un poquito y a conversar un poco sobre un tema muy interesante que antes de que empezáramos ellos estaban picados hablándolo, pero yo sé que pues va a ser muy enriquecedor que compartamos hoy. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Muy bien. Aquí con ustedes, Carlos Tibe. Hoy tenemos también a Ricardo Firs, Juan Fra, conocido artísticamente como Juan Fra, ¿ya? Y también tenemos pues a Henry Ábrego. Hoy nos vamos a estar hablando un poquito de todo, vamos a hacer como un tirando cinta, más o menos como el tirando cinta, pero vamos a empezar entonces con algo de cine clásico y Ricardo nos va a hablar un poco de lo que él conoce como cine clásico. Ricardo es muy joven para las películas que le gustan, yo siempre lo digo, porque normalmente no encontramos chicos como él, tan jóvenes, que les gusten tantas películas de época en realidad. Y vamos a definir un poco, porque Juan Fra nos estaba hablando hace un momento de lo que se definía como cine clásico y hablamos un poco de The Room y eso, así que vamos a conversar un poquito de todo, ¿no? Y también vamos, si llega pues Débora, hablamos un poquito de lo que es la zona geek en la que estamos en estos días, cómo es este cine que ya también puede ser en un momento clásico de superhéroes y todo lo demás, y por supuesto vamos a conversar en algún momento con Henry Abreu, que él también, pues todos aquí podemos entrar, esta es una conversación, así que todos podemos entrar en cualquier momento, interrumpir en cualquier momento. Henry nos va a hablar sobre pues Prisma, la premiación, creo que se llama así, Prisma, me corriges, y sobre pues una serie de Instagram pues que está concursando, una serie de Panamá para que sepan, que está concursando pues a nivel internacional para, ya está en semifinales, así que de todo un poco vamos a hablar hoy. Entonces Ricardo nos habla un poco acerca de el cine que a ti te gusta, el que se considera pues como cine clásico, el cine de época. Convérsanos al respecto de eso, darnos un poquito ilústranos ahí, Ricardo, al respecto de ese tipo de películas y qué son. A ver, quería añadir, yo empecé a ver cine de clásico justamente por lo que ustedes dijeron. Yo estaba con la idea, voy a hacer películas, voy a ser director, pero necesito saber de qué estoy, en qué me estoy metiendo. Y si en algún momento me preguntan, ¿viste tal película? No puedo decirles que no la he visto, siendo una obra fundadora del cine. Así que por eso me decidí a ver muchas películas de esa época. La primera que recuerdo que me introdujo fue una que se llama 12 hombres sin piedad. 12 Angry Men. Toda la escena, toda la película transcurre en una sola sala, es un jurado debatiendo si van a... La del jurado. Uf, sí, la he escuchado, no la he visto, pero sí la he escuchado. Ahora hablamos de ella, continúa. Ajá, toda la película transcurre en una sola sala, el jurado está debatiendo si van a enviar a un chico a la silla eléctrica. Y 1 hora y media solo de diálogos, pero diálogos tan interesantes que yo no pude apartar la mirada hasta que acabó la película. Dije, wow, era la primera vez que yo veía una película completa en blanco y negro. Ese es del 57. Y fue en ese momento que dije, wow, hay cosas maravillosas de las que me estoy perdiendo. Entonces me puse a ver como loco todas las películas que encontré. Ahí conocí el cine negro, del que soy muy aficionado. Noir. El noir. El noir. Yo sí quedé como... Sí, es un género que me gusta bastante. Y bueno, ¿qué puedo decir del cine clásico? Yo se lo recomendaría a cualquier persona que va a iniciarse en el mundo del cine y sobre todo que va a hacer películas. ¿Por qué razón? Porque en estos momentos una persona con el equipo más básico de hacer películas tiene muchas más facilidades y posibilidades técnicas que el estudio más grande en Hollywood en la primera mitad del siglo XX, donde las cámaras eran grandes y aparatosas, donde la colorización, bueno, no había colorización, pero la iluminación tenía que medirse muy bien, tenían que hacer grandes escenarios para que todo quedara correctamente filmado. Los equipos de audio tampoco eran los mejores, entonces, y con todo eso salieron grandes obras maestras como la que mencionó Juanfra, que es el Ciudadano Kane,
Y bueno, son tantas que... Casablanca, exactamente. Películas de época. El acorazado Potenki. Ajá, exacto. Y todas esas películas sentaron... O sea, uno piensa que si vemos una película ahora en el 2020, pensamos que estamos viendo algo nuevo, y sin embargo muchas de esas cosas ya se implementaron, se practicaron, se ejecutaron hace más de 100 años quizás. Entonces, yo le diría a las personas, sobre todo el cine mudo, cómo lograban contarnos toda una historia, expresar muchas cosas a través sencillamente de planos bien pensados, en los lugares correctos, con la duración correcta, lograban expresar mucho. Así que cualquiera persona que quiera aprender lenguaje cinematográfico tiene que ver, yo diría forzosamente, películas mudas y aprender de ello. Y sí, luego... Hecho, sí, continúa. No, de hecho, lo que tú decías de que incluso sin audio logran capturar y mostrar y contar una historia, me llama muchísimo la atención y me encanta porque, por ejemplo, hay muchas películas de hoy en día que pecan de tener demasiado diálogo expositivo, que buscan decírtelo todo en palabras. Entonces para mí eso tal vez funcionaría si estamos escuchando, digamos, si estamos leyendo un libro, si estamos escuchando una historia por radio o algo, pero ya cuando estamos viendo una película en una pantalla, literal, tienes a tu disposición miles de elementos, de imágenes para narrar tu historia. Entonces, ahí el diálogo, pues, si bien es un elemento fundamental, siento que pues también hay muchos otros elementos para narrar la historia, y es lo que mencionaste de que anteriormente se utilizaba más, se aprovechaba más este lenguaje cinematográfico para contar la historia. Me llama mucho la atención. Hay dos películas a las que yo haría especial mención. Una es El último hombre, es una película alemana del periodo mudo, de la corriente esta que se llama expresionismo alemán. Creo que en toda la película aparecen solamente 2 cuadros de diálogo. Y es una historia compleja de un hombre que trabajaba en un hotel y cómo fue decayendo hasta que le quitaron el trabajo, y muy emotiva, y solamente dos cuadros de diálogo. Y la película es de más de 1 hora. Y otro ejemplo, también una película alemana, Asfalto, fue una de las últimas películas mudas que se rodaron en Alemania. Destaca por el uso de planos de detalle, planos del rostro, y expresa muy bien los sentimientos de los protagonistas, sin recurrir a música, especialmente música, como diríamos, sentimental. Una música de fondo demasiado... De hecho, hay en la película, de hecho, ahora que mencionas el tema de la música también, hay momentos donde hoy en día, no digo que esté mal, a veces acompañar la escena correcta con la música correcta puede significar puede representar una gran diferencia, pero, por ejemplo, hay la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, bueno, spoilers ya, en la escena final, cuando estamos viendo cómo el protagonista va y desconecta a la computadora, ahí me llama la atención que es un silencio. Si bien la Odisea del Espacio tiene una gran banda sonora, justo en esa escena Kubrick decidió no poner nada de música, es simplemente el silencio del espacio, no se sabe qué va a pasar, y vemos lentamente la muerte del villano. Siento que ese silencio ahí significa más que cualquier banda sonora que hubieran podido escoger para esa escena. Me llama mucho la atención de eso, y quise mencionarlo porque va con lo que dijiste de los silencios. Voy a terminar lo que iba a decir con... A ver, era... ya. Igualmente está el tema de... En esos tiempos no existían los recursos técnicos para generar muchas emociones en el espectáculo. ¿Cómo? No, continúa, hace muchas emociones. Sí, exacto, no habían tantos recursos técnicos para lograr esos efectos. Entonces, no es que no hubiera el efectismo en esa época. De hecho, uno de los primeros realizadores, Georges Méliès, era puro efecto en sus películas, trucos de magia. Sin embargo... Él era un mago. Él era un mago, exactamente. Él era un mago. Sí.
Y sin embargo, bueno, yo siento, es una cosa de percepción, pero yo siento que el énfasis que le ponían a los guiones era tal. ¿Por qué? Pues justamente porque no había otra forma de captar la atención del espectador, ¿no? Las películas eran en blanco y negro, algo que puede parecer aburrido. Muchas personas no las ven precisamente porque piensan que se van a aburrir, porque no hay colores. Entonces, ¿cómo lograbas captar la atención del espectador? Con historias muy interesantes, historias originales, diálogos bien pensados, y que bueno, que si ajá, y una persona que ahorita mismo quiere hacer cine, yo he notado que algunos directores amateurs quieren hacer películas al estilo de las películas del cine moderno, y están buscando la manera de introducir en sus primeros cortometrajes o largometrajes, lo que sea, todo eso que ven en el cine de ahora. Y yo a uno se lo digo, no puedes. Necesitas, es cierto que tenemos muchos recursos, pero si realmente quieres captar la atención de tu audiencia, no intentes emular lo que ves en el cine moderno, probablemente no lo consigas, así que intenta buscar otros medios para hacer tu película interesante. ¿Y cómo puedes aprender a hacerlo? Bueno, mira cine clásico. Listo. Ok. Juanfra, tú hace un momento, antes de que comenzáramos, nos hablabas sobre el concepto per se de cine clásico. Háblanos de eso nuevamente y desarrolla todo al respecto de cuál es el concepto, bueno, qué contexto hay al respecto del cine clásico. Sí, ok. Bueno, yo lo que quería mencionar es que nosotros qué entendemos hoy en día o qué se entienden de manera general por cine clásico. Porque es que para algunos puede ser aquellas películas hechas en blanco y negro, hechas antes de los 50. Para otros puede ser películas específicamente, cierto tipo de películas. Para otros hay clásicos, hoy en día incluso, o clásicos modernos. Entonces siento que hay que jugar bastante con la definición de cine clásico, porque incluso, digamos que películas blanco y negro, hay clásicos que no están en blanco y negro, que son consideradas de las mejores películas de la historia, por ejemplo El Padrino. Ahora, también, incluso clásicos modernos como La La Land, para mí La La Land hoy en día es un clásico moderno, dentro de lo que son los musicales, incluso como película, yo lo considero un clásico. Ahora, también hay que mencionar que no necesariamente película clásica es sinónimo de película buena. Hay películas clásicas que incluso si las vemos hoy en día, o incluso aquellos que la vieron en su momento, pueden ser consideradas no tan buenas. De ahí es donde entra el término también de película de culto. Hay películas de culto que sí son de calidad, que han tenido buena recepción por parte del público y la crítica, otras que no. Otras que la crítica ha destrozado, que la gente ha destrozado, pero con el tiempo la gente les adquiere cariño y se vuelven referentes en la cultura popular. Y de hecho, como mencionó Carlos, al principio yo estaba mencionando una película considerada clásica, de culto, dentro de lo que es lo malo, que sería The Room. Seguramente muchos ya la conocen, otros tal vez no les suena. Bueno, The Room es considerada por muchos el Ciudadano Kane de las malas películas. Con ese solo título ya es como de intriga, ya para saber lo que vamos a ver. Total. Bueno, en lo personal, cuando yo vi The Room la primera vez, yo cuando la vi fue como que no me mató, ni muy mala ni muy buena. O sea, no fue como que es la peor película del mundo, ni tampoco la mejor película del mundo. O sea, para mí fue una película y ya. Y la vi, después vi la película que armaron, que hizo James Franco de Disaster Artist, que nos cuenta el rodaje de The Room, todo lo que esto involucró. Y ahí fue donde yo logré, al menos personalmente, logré ver más su valor artístico, porque la vi como la obra cúspide de una persona que llegó a Hollywood, le cerraron las puertas, no conseguía nada, y él dijo, ¿saben qué? Yo voy a hacer mi propia película. A mí me gusta el cine, y no me importa lo que me digan los demás, yo voy a hacer mi película. Con eso podemos identificarnos cualquier persona que sueñe algún momento con hacer cine. Siento que se tiene que ver Disaster Artist.
porque incluso muchas películas consideradas buenas, pues la gente se las ve y pasa el tiempo y son olvidadas, pero una película tan mala como The Room, hasta el sol de hoy todavía sigue siendo querida por muchos. Y pues yo siento, y también Carlos me preguntaba por qué consideraba yo que una película pues que es así mala como es The Room, le gusta tanto a la gente. Y yo pues considero que, yo siento que cuando la ven y ven lo absurdo que hay en pantalla, se quedan diciendo, ¿cómo es que alguien pudo filmar esto? Las cosas que hay en pantalla, la escenografía tan mala que hay, las actuaciones tan de vergüenza ajena que te da verlas, pero que al mismo tiempo te gustan y te sientes culpables por el hecho que te gusten. Es la definición perfecta de guilty pleasure. Creo que eso es The Room. Placer culposo. Para ser culposo. Y ha adquirido el estatus de un clásico del cine, que así como dijo Ricardo, cualquiera que incluso, de hecho yo vi una vez un crítico, un youtuber que yo sigo mucho y admiro, cuando hablaba de The Room decía que así como se puede aprender de las grandes películas como El Padrino y Ciudadano Kane, para todos aquellos que quieren hacer cine, también se puede aprender de películas como The Room, no solamente para entender lo que está mal al momento de hacer una película, sino también por el valor histórico que tiene. Así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Efraín y a Débora, que acaban también de entrar. Eso, qué bien. Y bueno, están aquí uniéndose Hola. con nosotros a este... Hola, Efraín. Buenas. A este conversatorio. A este conversatorio del cine clásico, y de verdad que, como decía Juanfra, que hay películas muy malas, pero muy recordadas. Entonces yo creo que quizás esa es, no sé, parte de ello. De culto, clásicos de Son culto. películas, se llaman clásicos de culto porque son algunas películas clásicas de culto son tan malas, pero tan malas que terminan siendo buenas. Entonces tienen mérito no solamente en eso, tienen mucho mérito en que, por ejemplo, The Room, que era lo que usted estaba mencionando, es una película muy repetitiva, con cosas que se repiten en espiral una y otra vez. El diálogo da pena escucharlo. Los diálogos, sí, pero el mérito es que este señor tomó la decisión de escribir él mismo los diálogos, de escribir el argumento, de escribir la trama, pasando a través de muchas líneas de tiempo distintas. ¿Qué sucede? No es lo mismo que una película normal. La verdad es que tenemos otras películas, por ejemplo Hitchcock, que también sigue siendo un clásico y no tenemos esas premisas o ese tipo de argumentos, aunque en algún momento Hitchcock fue visto como malo. Están allá en la caja. En algún momento Hitchcock fue visto como un mal director. Cuando hay una época, ustedes saben que Hitchcock pasó por muchas etapas del cine, desde 1900 y tantos hasta ya finales del 70. En esas etapas... Desde el cine mudo. Desde el cine mudo, exacto, desde el cine mudo. En todas esas etapas, Hitchcock tenía por lo menos, y cito a él, por lo menos una película que fue su The Room. Por lo menos una película de Hitchcock fue su The Room. Por eso decía Del Toro que mucha gente mira la obra ya terminada, pero no sabe el camino del director para llegar hasta esa obra. Cuando él mencionaba eso, lo decía por... Tenemos que cometer errores. Sí, tenemos que cometer errores. Lo decía por The Shape of Water, porque él tenía The Shape of Water, y antes de The Shape of Water, él había un lapso de tiempo donde no había hecho nada, y su última gran obra de ese tipo, del tipo de la cosa del agua, fue El laberinto del fauno. Entonces el tiempo que hay entre una obra y otra es el tiempo que toma crear una gran obra cinematográfica o una obra de este tamaño. ¿Qué pasa? El tiempo que el man dedicó, la cantidad de dinero que el tipo le dedicó a The Room. The Room todavía se vende en DVD, en CD, y se venden gadgets de The Room en Amazon. Y hacen giras y todo. Y se hacen giras y todavía es algo que el tipo vende. El man ha vivido toda su vida de The Room. Así como The Cube. No sé si saben que existía el cubo. Sí. Hay gente que vivía el cubo, y tenemos cubo 1, cubo 2 y cubo 3. Y son películas. Hablamos de una película que no son éxitos de crítica, pero sí son éxitos comerciales.
Correcto. son éxitos Correcto. palomiteros como No, nosotros pero decimos también en es que Chicago. también pasa que los clásicos de culto, los que son considerados culto, muchas veces no triunfan ni en la crítica ni en la taquilla. No. Ese estatus lo adquieren con el tiempo, ya sea cuando la lanzan a DVD o cuando la relanzan nuevamente en el cine después de años. Eso lo adquieren más con el tiempo. El gran problema, por ejemplo, Lolita. Lolita es un clásico de culto, un clásico de culto desde la perspectiva de un señor perturbado que era un pedófilo. Es desde ese punto de vista. Mucha gente ve Lolita o usa el término Lolita como un término donde dicen, son estas chicas que se arreglan y se ven todas cute y son coquetas. Eso no es el término Lolita. El término de cuando tú miras Lolita y tú ves el contexto de la película, cuando tú miras Lolita y tú ves cómo la chica está vestida, para esa época eso era algo muy perturbador y esa película no gozó de buena fama para esa época, porque venía de la adaptación de un libro, donde se hablaba muy, pero muy fuerte sobre este tema. Cuando tú vas a la película, encuentras a esta chica que muy probablemente no estaba vestida como la vemos en la película, porque la gente se le olvida que estamos viendo una película desde el punto de vista de un pedófilo, de un acosador. Entonces, como se les olvida esta premisa, todo el mundo dice, es que la niña se vestía de tal manera. No, era el punto de vista del acosador. Ahora, veo muchas películas en esta época, pues en la época actual en la que estamos, que están apostando por intentar hacer éxitos de taquilla, apostando al populismo, a lo que está de moda, y la gente lastimosamente se deja llevar mucho por esto que está de moda, no recuerdo el término que se utiliza exactamente, hablando sobre Enola Holmes, no sé si vieron Enola Holmes. No lo he visto, pero Y está en Netflix muy sonado ahorita mismo. La vi anoche, de hecho. Hablando de Enola Holmes, mucha gente decía, es lo mismo que hicieron con las Cazafantasmas, que existía un clásico ya del cine, que no es lo mismo, porque no es lo mismo porque existen los libros de Enola Holmes. Sí, eso exactamente. Existen los libros y es desde un punto de vista distinto. Aunque Enola Holmes lo hace de una manera más fresca, ya existía el tema, y es una secuencia de libros que existe. Es una adaptación. Igual es una adaptación de un libro. Para niños, o sea, está dirigida para niños. Es para niños de 13 años, pero se le da un contexto más saludable, mucho más sano. ¿Qué es lo que no pasa con las Cazafantasmas? Existe un término utilizado cuando tú intentas reforzar demasiado una ideología al punto que intentas imponerla, intentas también ponerla de moda. Entonces, una cosa es feminismo y otra cosa es lo que están intentando hacer, engancharse de una causa social para crear dinero, para capitalizar. Eso tiene un nombre, ahorita no recuerdo cuál, pero estaban intentando capitalizar con el feminismo, cosa que hacen todas las películas. Los Ángeles de Charlie, la última, fue el gran fracaso. Habían tantas, ¿no? Y lo otro que es que no existe necesidad de hacer adaptaciones cuando tienes otras versiones mucho mejores. Entonces, el cine ahora moderno está perdiendo la oportunidad de hacer grandes obras o hacer grandes guiones, porque se está concentrando demasiado en hacer remix, en hacer refritos de lo que ya existía. No te extrañe que salga una persona y agarre The Room y la haga. No toco madera y espero que no pase, pero esto en algún momento va a pasar. No se asusten. Van a agarrar ese guión y van a decir, no, es que ahora lo mejoramos. Y la gente va a ir. ¿Por qué va a ir? Es The Room. Por el morbo. Por morbo. No, o sea, recuerden, el ser humano quiere ver sangre. Yo no sé. Ahora que dices eso, yo les quisiera preguntar, para ustedes, ¿cuál sería el clásico, ya sea su favorito o el que consideren el mejor? ¿Cuál sería el clásico que ustedes jamás perdonarían que hicieran un remake? Con esta pregunta de Juanfra, jamás. Vámonos al corte y cuando regresamos me responden cuál sería esa película que ustedes no permitirían hacer el remake. Ya regresamos. No. Dale. Bueno, antes de la pausa yo hice la pregunta de
que, bueno, antes de mencionar, no, voy a decir como dijo Dante, voy a tocar madera para que esto que vamos a mencionar jamás ocurra, pero igual quiero que pues es un tema que me gustaría que comentáramos. ¿Cuál es ese clásico del cine? Nunca. ¿Tu favorito o aquel que consideras el mejor? De todo, hasta puedes decir los dos, pero ¿cuál es ese clásico o esos clásicos que tú dices, no, esto no me lo tocan, pues hagan las remakes que quieran, hagan los reboots que quieran, pero esto me lo dejan quieto, no lo hagan, no lo arruinen, por favor, no lo hagan? Porque es que en sí un remake no necesariamente es malo, hay remakes que son hasta mejores que la original, que a la gente les gusta más, que la crítica aclama más, pero hay unos que simplemente no hay que tocar. Que lo que está, como dice, como hay un dicho en Estados Unidos, if it isn't broken down, fix it. Si no está roto, no lo arregles. Entonces, ¿cuál es ese clásico para ustedes? Que ustedes dicen, ya tal cual está, dejen lo que necesito, no lo arruinen. ¿Quién quiere comenzar? Débora, ¿comienzas? Débora se me lo vio, ¿o qué? Bien. La verdad es que ya lo han hecho, bueno, digamos, a mí ahí tengo varias películas favoritas, varias películas que me encantan y que no me gustaría que nunca tocaran, ciertamente. Pero hay unas que ya han hecho secuelas y lo han hecho bien, así que por ejemplo, Blade Runner, que es un clásico, es considerado hoy día un clásico y que además tiene esta situación de que es también película de culto porque fue una película que en su momento no pegó ni en taquilla ni comercialmente y hoy en día pues sigue vendiendo tanto como en la crítica como en la crítica. La crítica la ha criticado, ¿ya? Así que pero pues hicieron una secuela, la verdad es que fue muy buena y le pasó básicamente lo mismo, o sea, porque en crítica estuvo muy bien, pero le pasó lo mismo que la dividió la crítica, pero comercialmente no llevó muy buen pie y sin embargo estamos todos seguros de que pues, les va a pasar lo mismo que a la primera. Tal vez digamos esa es una película que a mí pues me parece muy interesante y que esperaría que no cayera en una situación de hacer un remake. Yo creo que pues hay películas que se mantienen dentro, digamos, de un interés para el público y para la crítica, que la verdad es que sí es indispensable para mí en lo personal que se den así. Creo que lo que decía hace un momento Débora lo retomo. Ella hablaba sobre tomar películas, personajes, escenarios y traerlos entonces a la colación a través de remake porque van a vender, ¿ya? Entonces, y a veces lo chistoso del caso es que se están pegando de la fama de personajes. Por ejemplo, está ocurriendo con el asunto de James Bond, ¿ya? Mañana vamos a hablar un poco del asunto de los remakes, de los live action llevados, digamos, para ese propósito, y no solamente por Disney, si vamos a ver, pues se ha hecho en muchas otras tipos de películas, pero digamos con James Bond se estuvo hablando por ahí, tal vez lo hagan, de James Bond. ¿Ya? Sí, yo había escuchado que era entonces hacer ese tipo de cosas, de pegarse es un reciclado de una, exactamente, hacer un reciclado, pegarse de la fama de un personaje y entonces traspolarlo a algo, a un cambio de género, a un cambio de raza, porque ahora queremos ser inclusivos y todo el asunto, no cuela la mayoría de las veces, y no cuela. Se ve forzado. Sí, entonces especialmente por el hecho ese de que ya este personaje existe, hazte un personaje nuevo. O sea, para mí mejor hazte una secuela de Red Sparrow. No sé si van a ver Red Sparrow, la de Jennifer Lawrence, ¿ya? Y mucha gente va a decir, por esa película denigra a la mujer. Man, el espionaje no era bueno ni contemplativo con las mujeres por ser mujeres, ¿ya? El espionaje era así de horrible con las mujeres. O sea, si hablamos de sexualizar, las mujeres eran utilizadas como cebo, ya eran carne de cañón en el asunto de espionaje. O sea, era efectivamente para sexualizar las que las utilizaban en el si vas a verla, si investigamos la vida de las espías a nivel histórico, así era, ellas utilizaban
tu sexo y utilizaban el sexo como arma, ¿ya? Entonces, no puedes hacer una película de espionaje, ¿ya? Y vas entonces a agarrar, ¿qué ocurre? Va a pasar lo mismo que pasó con Rey, que pasó lastimosamente con Harley, que me parece un personaje fabuloso, y Rey pudo ser el mejor personaje, que las convertías en Mary Sue. Entonces son personajes que simplemente son intocables, son perfectas. Ocurrió lastimosamente creo que con Mulan también, y sin hacer spoiler, pues Mulan, pues a diferencia de la Mulan de que era animada, y que es histórica también, porque tú puedes hacer... Y que no había necesidad... Espera. Hablando de Mulan, no existía necesidad de hacer un live action de Mulan. No. En China existe un live action de Mulan que está cargado de acción, que es muy bueno, que tiene excelentes tomas, es más estilo Tigre y el Dragón, o sea, es una película de época que se hizo a partir de la historia de Mulan. Porque es un personaje histórico. Ok, que sea una adaptación cinematográfica, esa es otra cosa. Pero lo que te tengo que decir, y lastimosamente es la verdad, es que el arte no tiene que ser políticamente correcto. Y es aquí donde mucha gente me dice, es que tú estás en contra. No, yo no estoy en contra de nada, sino de que últimamente las corrientes artísticas, y recuerden que el cine recoge todas las corrientes artísticas, están haciendo fanservice. Entonces tú no puedes cancelar el arte, que sí, existe una parte que es el arte de no hacer arte, y estamos quedando en eso poco a poco, pero desde el punto de vista artístico, el mérito artístico de esta película era plasmar imágenes a través de un trabajo cinematográfico, que está quedando en segundo plano porque tenemos películas con muy buen desarrollo cinematográfico, con excelente guión, pero lastimosamente bajan de calidad porque la gente les hace un boicot. Por ejemplo, hay una película, él preguntaba que si existía una película a la que nosotros, retomando el tema, una película que yo no permitiría, jamás permitiría. Un remake. Lo bueno, lo malo y lo feo. Uf. Yo jamás permitiría que me hicieran un remake barato de lo bueno, lo malo y lo feo. Ni barato ni caro. Del O sea, western. ni siquiera ni barato, lo malo, lo feo, ni barato ni costoso. Más del western. Yo no permitiría que me hicieran un remake de la trilogía, que es por unos $1 más, lo bueno, lo malo y lo feo, y el Por otro un puñado de dólares. Por un puñado de dólares. Por un puñado de dólares. Por un par de $1 más. Por un puñado de dólares. O sea, ¿por qué tú harías un remake de unas películas de Clint Eastwood viejísimas que ya tienen su mérito? Lo otro sería Volver al Futuro. En algún momento vendrá gente que quiera hacer un remake de la trilogía de Volver al Futuro. ¿Y por qué? Porque solo les interesa hacer dinero. Ahora, justo, disculpa si te interrumpo, es que de verdad mencionaste, diste en el clavo, o sea, literal. Tengo No, pero me está lobeando, Débora. Complacer a... Es que, disculpa, es que se te escucha un poco. Sí. Continúa. Disculpa, es que justo Débora dijo el tema que yo dije, es que, dijo la que yo quería decir, que era Volver al Futuro. Esa es mi película, esa la considero mi película favorita de todos los tiempos. Y de verdad el estilo que tiene y todo es tan genial que yo espero que jamás hagan una remake o una secuela, ni siquiera aunque esté Robert Zemeckis detrás, que creo que no va a pasar porque él mismo dijo que no lo va a permitir mientras esté vivo. Así que, y lo digo porque es que es que también está la voz de los fans. Yo he visto muchos fans que dudo que sean fans de Volver al Futuro, y si lo son, me extraña que piensen así, que han hecho face-ups, no sé si conocen esa aplicación face-up, o cogen la cara de un actor y la ponen en otro. Creo que vas a hablar de la de Tom Holland con Robert Downey Jr. Han hecho face-ups de Tom Holland con Robert Downey Jr. haciendo el Doc de Marte, claro.
todos están diciendo y pidiendo a gritos un remake de Volver al Futuro con Tom Holland. Y quedó muy bien. Hagan otro guión con otra película con esas actores que puede funcionar muy bien. No, eso a modo de fanmade funciona muy bien. Pero ya de ahí es que eso es lo que les digo, es que eso es lo que mucha gente del público no entiende y que mucha gente del público le cuesta un poco entender. Es que la cultura de la aprobación, porque no te voy a decir la cultura de la cancelación, estamos hablando de la cultura de la aprobación, la cultura de que yo le doy al público lo que él quiere, pero le quito todo el mérito del artista, que el mérito del artista sería crear una película distinta, hacer algo original, hacer algo novedoso que mucha gente dice, es lo que no pedí, pero es lo que necesitaba. En cambio, te dan algo que pides, pero que no necesitas. No sé si me entiendes. No es lo mismo. No es lo mismo pedirlo y pedirlo que necesitarlo. Efraín, ¿qué nos decías tú? ¿Cuál sería tu película? Ok, sí. Que hay que tantas. no te gustaría ver en remake. Hay tantas, y lastimosamente ya hemos visto varios remakes y secuelas. De hecho, estuvimos hablando de The Shining, El Resplandor y la secuela, ¿no? Una secuela que para mi concepto se le queda muy corta, lógicamente, se le queda muy corta el original, y de esto hay muchos casos como este. 12 Angry Men, que es un clásico del cine, tiene su remake, la tiene Psicosis, la tienen muchas, y a veces vemos que la fórmula no funciona en un remake, a veces no funciona en una secuela, y quizás las readaptaciones o cambios, como tú dices, en la corrección política y demás, tampoco están funcionando, ¿no? Entonces realmente hay que tirar propuestas nuevas quizás. Creo que el tema del fanservice sí ayuda mucho, quizás a nivel comercial, a que una película tenga cierto interés, pero el interés que llame no significa que tenga éxito, ni en taquilla, ni mucho menos en la crítica. Bueno, lo mismo es lo que sucede con Star Wars. Yo les voy a decir una cosa, nosotros como cineastas tenemos que procurar hacer lo mejor posible para entregar, no para entregarle al público una obra magistral, sino una obra con la que nosotros sabemos o seamos conscientes que estamos haciendo algo no solamente para agradar al público, sino con nosotros. Si tú como artista, como cineasta, no tienes el foco claro en qué tú quieres contar, qué tú quieres decir, a dónde tú quieres llegar con lo que quieres decir, a qué público tú quieres impactar, entonces, ¿qué mérito tiene tu obra? Por eso es que la gran diferencia del cine viejo, yo hablo de cine noventero, de cine para abajo, con el cine de ahora, es esa. El cine de ahora es demasiado fanservice, es demasiado políticamente correcto. Tanto así que nos cancelaron Lo que el viento se llevó. Llega el punto de la cancelación de Lo que el viento se llevó. Entonces, tenemos películas como... hay que hacer un remake de Lo que el viento se llevó. El viento se llevó. Tenemos producciones cinematográficas que han sido canceladas y se han perdido millones de dólares. Entonces, tenemos películas como Cuties, que no sé si alguien la mencionó, tenemos películas como Cuties, que son películas independientes, que hablan sobre temas muy delicados, que sexualizan niñas, que utilizaron un elenco muy joven y lo expusieron a grandes traumas, que verdaderamente no deben ser no deben ser vistas. ¿Y qué sucedió? Simple y sencillamente Netflix dijo, bueno, porque es feminista, y esta chica es feminista, porque esta chica es esto, porque está políticamente correcto, vamos a hablar del tema, porque va a tiene demandas esa película. Porque tiene... Yo no puedo creer que alguien como Netflix, que tiene millones de dólares, lastimosamente cayó en toda esta industria de lo que es, ¿cómo se dice?, la marea que te lleva. O sea, se dejaron llevar y apostaron a una película independiente que hablaba sobre un tema controversial y de moda. O sea, esto es lo que pasa cuando una productora o cuando alguien así se deja llevar por este tipo de cosas. O sea, pierdes más que ganas. Aunque para esta gente todo tipo de publicidad es buena. No, pero Netflix es parte de ese movimiento. No es que ellos
no es que ellos están aceptando algo, ellos son parte de ese movimiento también. Ellos son parte de ese movimiento. Mucha gente decía que el director de Friends tenía que pedir disculpas por no haber... O sea, imagínense, el director de Friends, una de las series icónicas de los 90, tenía que pedir disculpas porque nunca puso un personaje gay o porque nunca puso un personaje moreno. Lo cual es falso, porque el papá de Chandler es transexual, ¿ya? Así que es falso que no hay un personaje gay. Ahora, que hay un personaje gay protagonista. Independientemente de eso, los personajes son creados por el artista a su modo. No hay una obligación para que, no existe una obligación para que sean creados para complacer toda creencia, ¿no? Por eso. Ideologías. De hecho, hay una, no sé si esto sea verdad o mentira. No sé si es una fuente completamente confiable. Pero hace poco yo vi que dice que el director de las películas de High School Musical salió a decir que, por ejemplo, que el protagonista, el Ryan, era un personaje gay. Y yo como que, ¿por qué viene a decirlo ahora? O sea, no le vi ninguna necesidad. No hay necesidad. Ni nada. Esas son las cosas que no hay necesidad. Yo quería apuntar algo más, ¿no? Volviendo al tema de lo que estaban hablando y uniéndolo con lo que acaban de decir. Curiosa e irónicamente, este tipo de temas en el pasado, y lógicamente lo siguen siendo, que son controversiales, le están dando, como decía Henry, una publicidad adicional para que el público sea motivado a verla. Entonces, precisamente, quizás ese en particular es un punto que debemos tomar en consideración. Que cualquier temática que genere mucha controversia va a generar también que tenga una gran audiencia por la alta publicidad que va a tener. Entonces, también por ahí el tema, ¿no? Entonces, eso es curiosa, irónicamente, causa ese movimiento también. Lo que pasa es que esa es una cadena. Ponte que exacto. Cuando alguien hace un estudio, que bueno, vamos a ver qué es lo que el público quiere, y tú ves que la tendencia es eso, adivina de qué van a escribir. De eso. Claro. Punto, o sea, no hay Pero de otra. También depende del director y de la historia, porque es que, o sea, si bien hay momentos donde sí se nota que lo hacen de manera forzada, hay otros casos que de hecho que están bien manejados. Por ejemplo, el live action de Aladdin, que es reciente. Tal vez creáis que es 100% necesario hacer un live action de Aladdin porque la original, la animada de Disney es magnífica, pero nos dieron la live action, nos dieron un personaje femenino empoderado y fue muy bien manejado. Y de hecho ese live action nos dio una visión de lo que puede haber sido la historia de convertir por ejemplo, a Jasmine en la sultana, algo que sí tiene sentido y que no abordaron en la película original, y que incluso, incluso si tú lo ves con ojos de ahora tiene sentido. No es por ser mujer, no es por ser nada, simplemente es porque ella es la hija del sultán, ella es del pueblo, ella conoce el pueblo, ella merece ser la reina. Le pertenecía. También tiene más sentido. Lo que pasa es que es un guión hecho con sentido. Ahora, retomando lo de los clásicos, porque estamos hablando de clásicos, muchos de los clásicos como Ferris Bueller, yo hablo mucho de clásicos adolescentes para poder que el público entienda. Existía el rumor de que iba a existir un remake del Club de los Cinco, cosa que yo jamás perdonaría, un remake del Club de los Cinco. Pienso que no es necesario. Pero ¿qué sucede con esto? Era cine distinto, era un cine diferente que ya pasó de... No se puede decir si era mejor y si era malo. Son nuestros clásicos, no existe por qué cancelarlos. Ahora, sí existe una película que si hubiera sido estrenada en esta época, hubiera sufrido. Existe una película. ¿Existen películas? Por ejemplo, varias. Esta que tiene a Jennifer Connelly, donde hay una secuencia casi de 4 o 5 minutos de violación. 4 o 5 minutos de violación. La naranja mecánica. Claro. A eso también iba, ¿no? Hablando un poquito a lo que Juanfra decía, el tema de que qué película no perdonaría que hiciese un remake hoy día. Pienso que el tema no es cuál me gustaría o no, sino que realmente son épocas diferentes. Y cada época tiene una ideología diferente, ¿no? Entonces hay películas que definitivamente hoy día no podrían hacerse, precisamente porque serían mal vistas, u otras que simplemente estarían como desfachadas, ¿no? Estarían un poco pasadas como de época, y aunque hicieras una adaptación nueva, quizás entonces no coincide con el formato original, la versión original que tenía el guionista en su momento.
Eso pasa mucho con películas como mencionaba Daphne, que mencionaba con películas de adolescentes. Por ejemplo, 10 Things I Hate About You, 10 cosas de ti, o Super Cool. Son películas que son clásicos adolescentes que la gente les gusta mucho, pero que fueron hechas en una época distinta. Si las hacen hoy en día, eso les viene gente encima, no le dejan que salga al cine, no dejan. Eso sale un pocotón de gente a debatirlo. Son épocas diferentes. Muchos clásicos. Ojalá pues a debatirlo. Sí, que haya un debate no está mal. Es correcto que haya un debate. La cuestión es que salir a quemar los libros. Le pasó hace muchísimos años, si han escuchado de Tom Sawyer, que se hicieron muchas películas de Tom Sawyer, ya a Samuel L. Clemens, a Mark Twain le pasó con sus libros. O sea, esto de la cancelación no es algo tan nuevo. Lo que pasa es que ahora hay redes sociales y por eso las hace, es más global, es otra situación. Pero la cancelación no es nuevo. Se quemaron los libros hace mucho tiempo. La Inquisición los quemó en su tiempo, los quemaron grupos de revolucionarios e involucionarios en su tiempo. Eso sí era una cancelación. A Mark Twain le quemaron los libros. ¿Y le quemaron los libros por qué? Porque sus personajes decían la palabra negro de manera despectiva. Pero sus personajes eran de su época y sus personajes en su época le decían muchacho, ya, le decían guy, le decían negro, al negro Jimmy Tom, no me acuerdo cómo se llamaba, y eso era lo que sucedía. O sea, no hubiese sido real, ni hubiese dentro sido del contexto de la época era válido. Si no hubiera habido esos términos, o sea, no hubiesen sido los personajes. Y entonces, y lo más importante, si tú me preguntas a mí como lo que me gusta a mí, lo que más me gusta a mí ver en una película es el guión. Y es ver a los personajes. Lo que más llena una película pues son sus personajes, y sus personajes tienen que ser reiterativos de su contexto, reiterativos de su historia, y tienen que ser, si vas a reivindicar un personaje, ese personaje pues es difícil hacerlo fuera de su época cuando él es de su época. Exacto. Ahora, cuando hablamos de películas que han sido populares y que se han convertido en grandes ejemplos del cine moderno, películas de culto. Con películas de culto. Cuando hablamos de cine que se han convertido en películas de culto, podemos encontrar un sinfín de películas que en su momento no fueron las favoritas o en su momento no fueron aceptadas por la crítica o la sociedad, como lo decía nuestro compañero aquí presente. Ahora, muchas de esas películas fueron hechas con muy bajo presupuesto y mucha gente apostando hasta su propio capital. Ejemplo de eso tenemos Rocky. Claro. Pero no dejan de ser películas palomiteras, no dejan de ser películas gringas. Entonces cine independiente no puede apostar, el cine independiente no tiene para apostar. El cine independiente no tiene para apostar por guiones repetitivos, tiene para apostar para guiones originales. Y los guiones originales muchas veces cuestan mucho más dinero. Dentro del cine de Hollywood, dentro del cine independiente, muchas de las personas que hacen cine independiente, bueno, yo agarro mi guión original y lo desarrollo yo y lo hago yo, porque es mi película. Y fue lo que hizo el tipo de The Room. Es algo que estaba haciendo muchas veces, últimamente hizo Netflix al principio. Había muchos que querían hacer películas y no les abrían las puertas en ningún lado, y Netflix les decía, ven, haz tu película aquí, yo te recibo. Y han quedado muy buenas producciones de esas, definitivamente. Claro. Tenemos películas como Saw. Saw es una película que hizo con muy bajo presupuesto. Es una saga de películas que se ha hecho con muy bajo presupuesto, y creo que el público, más al favor, la gente que nos están viendo en redes sociales, tienen que saber que muchas de estas escenas fueron grabadas con el mínimo de presupuesto, con un solo maquillista, con una sola persona que le hacía los efectos visuales o los efectos especiales. Entonces, así es. ¿Por qué no realizar este tipo de cine? Aquí en Panamá se ha apostado y se ha invertido, ya cuando hablo yo de Panamá hablo del cine nacional. Aquí en el cine nacional se ha apostado por dar fondos a películas
con guiones que son copias fieles de comedia cliché de Hollywood. Por ejemplo, tenemos muchas películas que son comedia, y la comedia, comedia cliché, comedia mala. Tenemos películas como Panquiaco, ahora resulta que Panquiaco nos va a representar en el extranjero. Perfecto, pero díganme ustedes han visto Panquiaco. Panquiaco ha influido en algo a la cultura nacional. A diferencia de otras películas que en sus países han sido reconocidas, en sus países han sido vistas, y no están close. Aquí solamente hemos visto Panquiaco aquellos que estamos dentro del círculo de los cineastas. Exacto. O aquellos que nos interesa el cine, pero no se abre el compás para que el resto de la población tenga la oportunidad de apreciar las artes cinematográficas. No se abre, tampoco se le ha culturizado a la gente en esto. Y pienso yo, a mi parecer, que si le abrimos las puertas para pasar en televisión películas como Congelados en Rusia, películas como Van a ver en Esplendor, películas como Algo Azul, que se estrena pronto, no sé si se estrena, donde se han invertido millones de dólares, ¿por qué no poner Panquiaco? O sea, películas hay que culturizar al pueblo. Chicos, yo sé que el tema da para mucho, pero estamos llegando a la parte del segundo bloque, donde vamos a hablar un poquito sobre Prisma. Carlos, cuéntanos que tenías a Henry para esto, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, sí, en el siguiente bloque, pues, que Henry nos hable un poco, pues, también de lo que él considera cuál es su película, que no le gustaría un remake, y dos, que nos hable sobre Prisma, el concurso en que está entrando, pues, Panamá, a través de con esta serie, una serie de Instagram, o hecha para Instagram, en la que, pues, hemos participado, pues, y Henry es el director. Así que Henry creo que nos tiene mucho que hablar de eso, entonces en el siguiente bloque va a haber otro bloque, ¿verdad? Sí. Entonces... cerramos y volvemos a entrar. No, aquí seguimos, Henry, cuéntanos. Déjeme buscar un lugar donde haya un poco más de silencio, porque hay mucha bulla a mi alrededor y mi bulla se escucha. Perfecto. Pero mi bulla se escucha, ¿no? No sé si se escucha. La tuya ya no la estoy escuchando, la mía no sé si se escucha ya. Ah, ok, perfecto. Henry, cuéntanos. Henry. ¿Qué tal, chicos? En verdad, de vuelta por acá en UMESI Radio con Club de Cine Radio, ¿no? Bueno, en verdad que bastante contento, ¿no? Por lo que se ha logrado en esta semana. No esperaba nada de eso, no, realmente no. Pero bueno, creo que cada paso que se ha ido dando, ¿no? Durante toda esta semana, durante la semana anterior también, es importante. Primero porque es un producto hecho con muchísimo esfuerzo y con casi muy poco presupuesto. En el sentido que, bueno, lastimosamente no hay apoyo y bueno, hay que, como quien dice, sacar el dinero del bolsillo y ponerlo en la mesa, ¿no? Y bueno, realmente contento cuando llegamos a hacer la selección oficial. Es un festival donde participan miles de productos de todas partes del mundo. Y bueno, cuando hicimos la selección oficial, bueno, me dije, bueno, ya estamos acá, logramos algo, ¿no? Luego de ahí avanzar a semifinales, yo dije, bueno, llegamos a las semifinales, está bien. Después de ahí avanzar a final, yo dije, bueno, llegamos a la final y súper contento. Me puse a ver un poquito sobre los otros proyectos y vi que había muy buenos proyectos, tanto de Inglaterra, de Japón, de Estados Unidos. Y el día de hoy recibo la noticia de que la serie ya está ya está nominada, o sea, ya está entre los 3 últimos. El evento va a ser el próximo miércoles, donde es la gala, donde van a decir quién es el ganador a mejor serie web de TV a nivel internacional. Entonces, para mí ya yo me siento ganador en el sentido de no tanto por el premio, sino más bien de que este producto haya llegado tan lejos. O
Claro. Pase lo que pase, ya no importa. O sea, creo que cada etapa que ha ido pasando, cada eliminatoria, ¿no? Es importante. No pensaba yo que iba a llegar tan lejos, pero pase lo que pase en la gala, ganemos o no ganemos, ya se ha ganado bastante. Y sobre todo por eso. Pero algo que sí les quiero decir a ustedes, chicos, que cuando se metan en esto, hay un punto muy importante que no lo estamos viendo aquí en Panamá. Voy a tratar dos temas. Uno, piensen siempre que su producto vaya para allá afuera. No hagan un producto pensando aquí en Panamá. No hagan un producto solamente creándose el mundo y no, Panamá, no. Piénsenlo, visualícenlo de que puede llegar a un escenario a nivel internacional. Creo que nos hemos equivocado mucho aquí en Panamá pensando de que, no, voy a hacer un producto para este mercado. Lastimosamente Panamá no tiene un mercado como tal. Entonces, hagan un producto pensando siempre de que puede llegar allá afuera y que allá afuera lo van a ver y que hay oportunidades. Hay muchísimas oportunidades de mandar su proyecto siempre y cuando tenga una muy buena calidad técnica y una buena historia. Eso por una parte. La otra parte, y que estamos fallando mucho, es en la parte de tener presupuesto para la distribución. Muchas veces conseguimos algo de presupuesto, algo de dinero, y claro, lo invertimos en la producción, porque en la producción es donde nos vamos a llevar donde hay gastos, ¿no? Hay gastos de equipo, de personal, de movimiento, de compra de cosas. Entonces, pero a la hora, cuando tú dices, tienes el producto final, y dices, entonces, ¿quién va a ver esto? Así me pasó a mí. Cuando yo tuve ya tenía el corte final aquí, me dije, entonces, ¿qué? Porque sí, yo lo visualicé haciéndolo para Instagram, pero después me dije, no, esto no se puede quedar aquí, eso tiene que salir. Así que destiné un presupuesto para enviarlo a festivales que compitieran. Ahora bien, otra cosa, mi producto es una serie, entonces el mercado de series en esto de festivales es muy limitado, casi no hay, casi todos se enfocan a películas o cortometrajes. Y bueno, los pocos que encontré fueron los que pude meter ahí. Pero creo que es algo que se está viendo, que se está haciendo como una tendencia actualmente, lógicamente por este asunto de que la gente está consumiendo muchas series en las plataformas. Entonces, poco a poco creo que va a ir creciendo. Pero bueno, es mi consejo para los que vean esto. Piensen siempre en la distribución, piensen a nivel internacional, piensen de que su producto puede ir más allá. Y bueno, otra cosa también, por lo menos una curiosidad es que me pasó con el idioma. Lógicamente el producto está en español, entonces se tuvo que hacer la subtitulación y fue complicado en el sentido de que nosotros aquí en Panamá hablamos un español muy distinto, usamos muchos términos, muchas cosas que a nivel internacional no tienen el mismo significado, por más que nosotros pensamos que nosotros hablamos español, pero nosotros usamos una terminología muy distinta. Entonces hablamos panameño. Sí, exacto, aunque nosotros, por más que queramos decir, no, nosotros hablamos español, no, nosotros hablamos panameño, y eso es algo que nosotros lo entendemos aquí, pero a nivel internacional, cuando sacas un producto así, no es entendible en verdad. Así que esa es otra cosa que hay que tener muy, muy en cuenta. Pero sí, contento, yo en verdad que, y contento y agradecido por todo el personal que ha trabajado, porque aquí Carlos lo puede decir, hay mucha gente que está dentro del club que ha participado en las grabaciones, ya sea como parte del crew, como también como talento, ¿no? Y creo que es una de las cosas también fundamentales del club como tal, ¿no? Que el club puede aportar tanto talento para la producción como para actuar. A veces la gente tiene pena, tiene miedo y se atreve, ¿no? Y todo es cuestión de atreverse.
Pero sí, en verdad que es un esfuerzo grande y bueno, y todavía no termina porque nosotros llevamos 3 capítulos grabados, nos cayó la pandemia y bueno, no se pudo seguir grabando y todavía queda mucho por grabar para que siga, ¿no? Bueno, ¿Alguna pregunta? No sé. es verdad lo que dices. Creo que aquí en Panamá, ¿me escuchan? Sí. Sí. Es verdad lo que dicen. Creo que pienso y me atrevo a asegurar, y para los que estén en sus casas, aquí en Panamá nos hemos enfocado demasiado en hacer cine demasiado región, o sea, demasiado enfocados en ser demasiado básicos. Creo que es regionalista. Entonces, cuando a la hora de desarrollar proyectos para el extranjero, que la mayoría de algunos de nosotros que estamos en este pequeño mundo intentan meterse dentro de estas casas productoras que existen aquí en Panamá, nos encontramos con una pared inmensa de personas que no dejan que participemos. Hablaba yo con Tito Herrera, que vende sus producciones para Vice, y él decía, yo no puedo venderlo aquí en Panamá y me toca venderlo al extranjero porque aquí en Panamá el producto que yo desarrollo no es un producto que consuman. Entonces a nosotros nos toca reparar en realizar un producto cinematográfico que se pueda exportar, o sea, mirar hacia el extranjero para poder nosotros demostrar que aquí en Panamá no solamente se hace el cine regionalista o el cine que burlesco, donde se ridiculizan muchas veces algunos de nuestros personajes ya sean interioranos, ya sean de colón, ya sean afro, se ridiculizan. Entonces, ¿para qué ridiculizarnos más en el extranjero cuando tenemos muchos guiones buenos y podemos desarrollar muchas otras excelentes producciones como la que está desarrollando Henry, que sin necesidad de grandes presupuestos, tal vez su presupuesto era muy limitado, sin necesidad de millones de dólares, puede realizar una producción que ahora que ahora está siendo nominada internacionalmente dentro de un festival internacional, vale la redundancia, es esfuerzo, pienso que es esfuerzo. Y es de admirar, la verdad hay que felicitarlo, Débora, porque creo que fue en muy poco tiempo también el tema de la preparación. Chicos, el tiempo en la radio es oro y pues ya llegué a mi parte final, me quedan escasos como 1 minuto. La verdad es que de verdad muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros, por compartir de verdad sus conocimientos. Fue muy interesante todo lo que tocaron y creo que pues da para una segunda parte del programa. Así que de verdad, Henry, felicidades, espero que estés de nuevo con nosotros. A Juanfra también bienvenido, pues que ahora te integras, y pues a todos, gracias por sintonizarnos y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta luego. Chao, gente. Chao, gracias. Felicidades, Henry. Saludos, gracias. Gracias. Tirando cinta. Vamos el miércoles. Tirando cinta todos los viernes. Así es. Dale. Todos los viernes.